Hola, hola, ¿cómo están amigos de Samaritanos por el Mundo? Bienvenidos una vez más. Por aquí les saluda Cristal Salazar desde Tenerife. Y bueno, hoy les traemos una serie más de nuestro Yin espiritual. Todas estas semanas de Cuaresma pues estamos tratando de diversos temas, todos enfocados a lo que tiene que ver con las virtudes. Como sabemos, pues el Yin espiritual está pensado para que como familia samaritana, como una comunidad que crece, pues podamos ir justamente en ese avance hacia las virtudes a las que Dios nos llama. Y en este momento especial de Cuaresma, pues no puede ser la excepción. Por eso, bueno, si no lo han visto, invitamos a que puedan ver los otros capítulos que ya están en el canal sobre las virtudes, principalmente las virtudes cardinales, las virtudes teologales y ahora que estamos justamente tratando las virtudes que se oponen a los pecados capitales. Ya hemos visto el pecado de la pereza, el pecado de la gula, el pecado de la lujuria y bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es el pecado de la ira. Los pecados sabemos que son todas estas acciones que nos alejan de Dios, que la iglesia las cataloga como pecado porque justamente su movimiento va hacia alejarnos del plan de Dios para nosotros. Recordamos ese símil que hacíamos semanas atrás en las que nos imaginábamos que cada ser humano era creado con un propósito, porque así lo manifiesta el Señor en su palabra. Cada uno de nosotros tenemos un propósito al cual hemos sido llamados. Y el pecado es justamente el que va en contra de ese propósito, es el que nos aleja, es el que nos redirecciona, así como un GPS a seguir unas coordenadas que no nos llevan a ese lugar bonito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque cada uno tiene dones, talentos, tenemos virtudes que necesitamos ir desarrollando. Pero como siempre lo decimos, en comunidad es mucho más bonito, es mucho más fácil cuando yo también me siento acompañado, cuando yo también siento que a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, le pasa algo similar a lo que a mí me sucede. Por eso, bueno, vamos a llamar primeramente a aquel que ha hecho todo posible que podamos estar aquí. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos lo bueno y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedimos también, como siempre, ese auxilio de nuestra Madre del Cielo, lanzándole esa rosita de amor por medio de la oración. Y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y bueno, que toda la gloria sea dada siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y dejamos la oración abierta porque queremos que todo lo que se diga en esta enseñanza sobre cómo combatir el pecado de la ira, pues también se haga en esa sintonía de oración, en esa sintonía de que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones. Porque como lo sabemos, cuando el Señor nos trae a un contenido de valor como este, es porque quiere edificarnos, porque necesita que sigamos enraizándonos en Él, que sigamos alimentándonos con su palabra. Por eso, bueno, vamos a dejar que sea el Señor el que siga hablando a través de mí, que en este momento, pues con mucho amor les traemos esta enseñanza. El detox espiritual. Nosotros vamos a hacer una desintoxicación en esta oportunidad de la ira. La ira que es conocida en los bajos fondos como un sentimiento, como una emoción. Y bueno, hoy vamos a desentrañar aquí qué es la ira. Pero primero vamos a retomar un poco por qué estamos hablando de un yin espiritual. Y bueno, aquí tomado el catecismo de la Iglesia Católica, decimos que la moral exige el respeto de la vida corporal. Es decir,
cuando Dios nos llama a que tenemos que cuidar ese templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo, no hace de ello un valor absoluto. Se opone a una concepción neopagana que tiende a promover el culto del cuerpo, a sacrificar todo a él, a idolatrar la perfección física y el éxito deportivo. Semejante concepción, por la selección que opera entre los fuertes y los débiles, puede conducir a la perversión de las relaciones humanas. Por eso, cuando hablamos de yin espiritual, es porque nosotros vamos a anteponer el cuidado de nuestra alma al cuidado del cuerpo, no dejando a un lado, por supuesto, la salud del cuerpo, que el Señor nos llama a ser cuidadosos, a acudir prontamente al médico, a ser diligentes con nuestra salud. Pero mucho más importante que este cuerpo que se deteriora es el alma, que sabemos por gracia de Dios que es eterna. Por aquí está el perrito, estamos en vivo. Entonces, bueno, este yin espiritual justamente bueno, los que tienen perritos, niños y mascotas en casa, pues saben que son cositas que a veces no podemos controlar. Pero bueno, por eso justamente es el fin del yin espiritual. El yin espiritual es justamente para que nosotros podamos experimentar que ciertamente somos cuidadosos de nuestro aspecto físico, porque es lo que mostramos al mundo, ¿verdad? Es con lo que nos presentamos en nuestra carta de presentación, y cuidamos nuestra apariencia física también por un tema de salud, de sentirnos bien. Mucho más debemos nosotros de estar enfocados en lo que es nuestra salud espiritual, y por eso hacemos este símil, ¿no? Es decir, bueno, es un yin espiritual donde fortalecemos las virtudes, donde nos desintoxicamos de todo aquello que nos va haciendo daño y que muchas veces no nos damos cuenta porque estamos tan acostumbrados a consumirlo que lo perdemos de vista. Por eso, les decía al inicio que la ira muchas veces es conocida como un sentimiento, ¿no? Me siento ira, siento rabia, estoy molesto, como un sentimiento o una emoción. Y hoy la vamos a presentar y vamos a preguntarnos si la ira realmente es ese sentimiento, es un vicio o efectivamente es un pecado. Dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en sus numerales 397 y 398, que el pecado prolifera en nosotros, pues uno lleva a otro y su repetición genera el vicio. Es decir, que cuando consideramos que ya una acción, un movimiento es un pecado, lo que produce que sea llamado vicio es la repetición. Cuando concurrimos muchas veces y lo creamos un hábito. Así como hay hábitos saludables que nos llevan a cuidar nuestra salud, también hay hábitos, ¿verdad?, que deterioran nuestro espíritu. Y de eso justamente se trata la ira. Los vicios, como contrarios a las virtudes, son hábitos perversos que oscurecen la conciencia y el mal. Los vicios pueden ser referidos a los 7 pecados llamados capitales, como la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Es decir, que este vicio de la ira está contemplado dentro de estos 7 pecados llamados capitales, porque sabemos que capital quiere decir que de ellos se desglosan muchos pecados. Es como una puerta abierta. Por ejemplo, en el caso de la ira, actuamos de forma iracunda y abrimos la puerta a muchos otros vicios y pecados que van haciendo daño a nuestra vida, a nuestra alma. Siempre nos adentramos en lo que dice la Iglesia, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el magisterio de nuestra Iglesia Católica. Y en esta oportunidad pues tenemos 3 personajes acá que nos hacen referencia justamente de lo que es la ira. San Dionisio nos dice que el mal del alma consiste en obrar sin razón. O sea, cuando una persona quita dentro de su obrar la razón, allí el alma comienza a sufrir. Esto nos lo dice San Dionisio. San Gregorio Magno, por su parte, dice que cuando la ira perturba la tranquilidad de la mente, en cierto modo la corta y descarga. Lo que quiere decir que cuando nosotros tenemos una tranquilidad en nuestro pensamiento, en nuestro actuar, o sea, en nuestra vida cotidiana, y viene la ira a perturbar esa cotidianidad, desgarra nuestra mente, o sea, corta con esa, digamos, como
con esa concepción de que todo va marchando bien, ¿no? Es una manera de desgarrar nuestra realidad. Y Casiano dice que cualquiera que sea la causa que la produce, el movimiento vehemente de la ira ciega los ojos de la inteligencia. Es decir, que independientemente de por qué nos hemos molestado, no hay manera, muchas veces, y lo vamos a ir escudriñando aquí poco a poco, muchas veces podemos justificar el que nos hayamos molestado por determinada situación con una persona o con la situación en sí. Pero independientemente de que podamos justificar, la ira viene a cegar los ojos de la inteligencia. O sea, es un momento en el que definitivamente nuestra inteligencia se enturbia y comenzamos a tener una ceguera. El Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que la ira, propiamente hablando, es una pasión del apetito sensitivo, la cual se llama facultad irascible. Sobre las pasiones del alma hay que tener en cuenta que puede hallarse en ellas el mal bajo dos aspectos. Es decir, aquí Santo Tomás, en su Suma Teológica, comienza a develarnos que el mal se esconde dentro de la ira, a pesar de que la ira es una pasión del apetito sensitivo. Recuerden que hablábamos cuando tocábamos el punto de la gula, ese apetito, ¿no? Eso que nos llama instintivamente, que se une un poco a nuestra concupiscencia, pero que forma parte de la naturaleza del hombre. Es esa facultad irascible, o sea, una facultad que inclusive Dios nos la entrega, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta que debajo de eso, que podemos muchas veces justificar, se esconde el mal bajo dos aspectos. El primero de ellos, la esencia misma de la pasión. Por ejemplo, cuando hablamos en el caso de la envidia, podemos argumentar que la ira puede ser o no mala, porque la envidia, en cuanto se nombra, nos recuerda algo malo. Como dice el filósofo en Segunda de Ética, esto, sin embargo, no puede decirse de la ira, la cual es el deseo de venganza, puesto que apetecer la venganza puede ser bueno o malo. Es decir, cuando nosotros hablamos de otros pecados, como por ejemplo la envidia, el odio, de una vez pensamos en que es algo malo. O sea, si una persona se muestra envidiosa, si una persona se muestra lujuriosa, de una vez nosotros llevamos eso a que es malo. O sea, no hace falta ni siquiera entrar en altas definiciones para comprender que la naturaleza de la acción esconde un mal en sí mismo. Pero cuando hablamos de la ira, muchas veces nos podemos, como lo venimos diciendo, nos podemos justificar y decir, bueno, es que hay una causa para que yo esté aireado. Y San Agustín enseña que la ira y las demás pasiones del alma son movimientos del apetito sensitivo, sean o no moderados por la razón. Así considerada, la ira no es siempre mala. Recordemos que San Tomás de Aquino nos dice que este es uno de los males que se esconde debajo de la ira. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la bandera de la justificación, yo puedo darle rienda suelta a esa pasión que puede estar desordenada. Porque si bien es cierto, hasta el mismo Jesús, como lo hemos leído en los evangelios, se dice que sufre de una ira santa cuando consigue a los mercaderes en el templo y les destruye todo lo que tenían allí para vender, y se habla, ¿no?, de que justamente allí pues el Señor experimenta ese sentimiento de rabia, de frustración, de impotencia, de decepción. Y es válido, ¿no? Porque a fin de cuentas Jesús vino también a experimentar y a mostrarnos ese camino de humanidad del hombre, ¿no? Del Dios, siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces allí hay como una alerta, ¿no? Y vamos a ver más adelante cuáles son esas claves que nos llevan a saber si la ira que estamos experimentando, si la rabia, el enojo, definitivamente es buena o no es tan buena como nosotros podemos intuir. La segunda razón, el mal puede hallarse en una pasión por razón de la cantidad, es decir, por exceso o por defecto de la misma. De este modo puede hallarse el mal en la ira, aireándose por exceso o por defecto contra la recta razón. Pero el airearse conforme a la recta razón es laudable, o sea, es algo que está bien, porque lo que venimos hablando, ¿no? O sea, también una manera de nosotros cuantificar si esta ira es buena o mala es de acuerdo a la cantidad. Es decir, si yo me molesto muchísimo, pero con una justa razón, entonces digamos que allí tengo como que una inclinación a decir que esta ira que estoy experimentando no es tan mala. Por el contrario, si me estoy aireando por defecto contra la recta razón, o sea, hay algo que me tiene que ocasionar
una mayor rabia, o sea, una proporción mayor en cuanto a mi manifestación de la molestia, quizás me estoy quedando por debajo, ¿no? Y esto puede resultar así como extraño, es como que te estás molestando muy poquito. Pero vamos a ponernos en el ejemplo de padres de familia, ¿verdad? En que estamos en ese momento de formación, que queremos que nuestros hijos, pues, obviamente nos respeten, que respeten nuestra autoridad de padre, que puedan también formar su criterio y su discernimiento, pero que siempre haya ese respeto a lo que nosotros decimos. Supongámonos el ejemplo de un hijo que irrespeta a su padre, a su madre, y la madre porque dice, bueno, yo estoy llamada a no pecar, a no cometer ira, o el padre, a no incurrir en ese pecado, pues yo decido pues dejarlo pasar. No entro en controversia y bueno, él me gritó, él me irrespetó y yo me quedo callada. En este momento nosotros estamos faltando a la recta razón, porque la recta razón nos dice que nosotros como padres tenemos una autoridad y a lo largo de nuestra vida vamos a tener momentos de autoridad, que no es lo mismo que autoritarismo, que es un concepto que ya hemos venido trabajando en el yin espiritual, en esta parte formativa, ¿no? No es lo mismo que yo de una forma autoritaria quiera hacer mi voluntad, sino que yo ejerza mi autoridad como padre de familia, que ejerza mi autoridad como líder, sea cual sea el entorno en el que me encuentre, que tengo que hacer valer mi autoridad por el bien común. Entonces, en ese momento yo tengo que saber que la ira, a pesar de que, por supuesto, va a responder a esa acción, también tiene que ir de forma proporcionada, no en exceso, pero tampoco por defecto. Porque fíjense que Jesús no solamente se molestó y dijo que estaba mal a los que estaban, no, o sea, él hizo un escándalo, por así decirlo, o sea, él verdaderamente manifestó con un movimiento vehemente que él estaba molesto, que él estaba indignado. Entonces hay momentos de la vida en los que la razón nos lleva a actuar de una forma determinada, pero ojo, que más adelante vamos a ir viendo, ¿verdad? ¿Cómo puede relacionarse la ira con la razón? Primeramente, la ira puede desarrollarse o relacionarse como algo anterior a la razón. Bajo este concepto, aparta de su rectitud a la razón y es un mal. Cuando la ira está por delante de la razón, o sea, yo puedo tener una justa razón para molestarme, pero cuando mi ira es mucho mayor, o sea, es desproporcionada, ella va adelante, ella se antepone a esa razón, aquí estamos hablando de un mal uso de esa pasión, ¿no? Un desorden, como lo venimos tratando, un desorden en el apetito irascible. En segundo lugar, podemos ver cómo la ira es algo posterior en cuanto a que el apetito sensible se mueve en contra de los juicios opuestos a la razón. Esta ira es buena y se le conoce como ira producida por el celo, que es la que experimentó Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Cuando viene primero la razón y luego la ira. La ira, como lo dice Santo Tomás más adelante, como una esclava de la razón. O sea, yo respondo, pero primeramente yo pienso, yo como ser humano razono y yo lo hago de una forma proporcional, no me extralimito. Dice San Gregorio que debe procurarse a toda costa que la ira es considerada como instrumento de la virtud. Fíjense, ¿no? Como aquí cuando hablamos de virtudes y de vicios, podemos catalogar a un tipo de ira como un instrumento para la virtud. O sea, como la ira como instrumento me puede llevar a mejorar, pero siempre y cuando esté bien encausado. Que no prevalezca sobre la inteligencia y vaya adelante como una señora, sino que como una esclava dispuesta a obedecer, nunca deje de ir detrás de la razón. Es decir, la ira no puede ir nunca de una forma abatallante, o sea, llevándose a la gente por el medio porque yo tengo una justa causa. No, ella debe de ir como una esclava, o sea, siempre dispuesta a obedecer la razón. O sea, yo me molesto, pero yo no digo más allá de lo que debo decir. Yo no maltrato a los demás porque es que yo tengo como autoridad, yo tengo aquí el deber de mostrar que estoy molesta y que yo tengo la razón y entonces aquí yo tengo carta libre porque tengo la razón. No. La ira debe ser esclava, dispuesta a obedecer. Nunca debe de ir detrás, nunca debe dejar de ir detrás de la razón. Ya cuando vemos que la ira sobrepasa la razón, ahí es una alerta, ¿no? Es como decir una red flag, de que no estamos actuando de una forma adecuada. Esta ira no suprime la rectitud de la
razón, aunque supone un pequeño, fíjense, esto es importante, supone un pequeño impedimento para el juicio de la misma. Es decir, no suprime que tu razón es correcta, pero sí supone un pequeño impedimento a pesar de que yo tengo una justificación y que yo estoy actuando conforme a esa razón, sí supone un impedimento para el juicio. ¿Por qué? Porque nuestro juicio nunca puede ser realmente equiparado al juicio de Dios. Por eso siempre la ira de una u otra forma viene a contaminar en mayor o menor medida nuestro juicio. Por eso dice San Gregorio en el mismo pasaje que la ira por celo crea desorden en la visión de la razón, pero la ira por vicio la ciega. Es decir, cuando yo estoy aireado por un celo justo, por una justa razón, se me crea un desorden en la visión. O sea, yo no puedo ver porque, claro, la ira, si lo vemos desde el punto de vista físico, inclusive, actúa sobre nuestro sentido. O sea, nos nubla la vista, nos hace sentir en el cuerpo como una necesidad de mostrarnos inclusive más grandes de lo que somos, nos hace sentir quienes hemos experimentado, yo creo que todos los seres humanos hemos experimentado esa ira, esa rabia que sentimos como en las manos, muchas veces la sientes en el estómago, donde quiera que se experimente, siempre crea un desorden. O sea, nunca una persona que está molesta, nunca está 100% centrada, siempre de alguna u otra forma distorsiona, pero cuando es por vicio, ciega completamente la razón. O sea, cuando nos molestamos de una forma desproporcionada, cuando nos molestamos y decimos al viento las mil y una, definitivamente estamos totalmente enceguecidos y es una línea demasiado delgada. Pero no se preocupen que ya vamos a ir poco a poco llevándonos por ese camino de conversión, de saber cuándo o hasta dónde podemos airearnos. Porque fíjense que la palabra de Dios en Efesios 4, del 26 al 27 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Esta es palabra de Dios, te la damos, Señor, y es sumamente importante, porque aquí nos da una clave, pero fundamental, cuando dice, o sea, moléstate, está bien, o sea, tienes una razón, te faltaron el respeto, hicieron algo que iba en contra de lo que es correcto. Por supuesto, eres humano, moléstate, pero no peques. Entonces aquí, a lo mejor suena, a mí me ha pasado ahora que digo, bueno, ¿hasta qué punto dentro de mi molestia, dentro de mi accionar, dentro de mi mover, como lo decía San Agustín, dentro de ese movimiento vehemente que me lleva a la ira, entro en pecado y hasta dónde no? Entonces, la primera clave que nos da es que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que la molestia no nos dure de una manera que tú digas, o sea, me molesté en la mañana y al día siguiente todavía estoy molesta, y pasan los días y todavía estoy molesta, no, o sea, vamos a darle tiempo al cuerpo, ¿verdad? De detenerse, de analizar, y ahorita más adelante vamos a ir viendo el paso a paso, ¿no? De cómo airearnos pero no caer en pecado. ¿Por qué? Porque no debemos darle oportunidad al diablo. Porque mira, el momento que estamos molestos es justamente, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa muchísimo, es justamente cuando se te viene a la mente aquello que tenías guardado, que dijiste, no, yo lo voy a callar por piedad, no, yo no lo voy a decir. Es en ese momento donde el diablo te susurra al oído y te dice, acuérdate de esto, acuérdate de cuando te hizo aquello, o moléstate más. Entonces comenzamos, ¿verdad?, a darle esa oportunidad de seguir abriendo esa ruptura que hubo, ¿no?, en la situación con la persona o como sea. Entonces no demos oportunidad al diablo, nosotros somos más astutos y tenemos las armas que nos entrega el Señor para estar atentos. Y aquí quiero que nos vayamos al libro de Jonás. Sí, me imagino que todos lo conocemos, ese libro de Jonás que nos habla de aquel hombre profeta que Dios le llama a profetizar la desgracia que le iba a ocurrir al pueblo de Nínive. Y este hombre, pues, como que con ese temor, con esa irreverencia inclusive, comienza a huir de Dios y a decir, no, yo no voy a hacer eso, o sea, yo no, esto no lo voy a hacer. Bueno, los invito a que puedan leer el libro de Jonás en la Biblia. Es un libro bastante corto, solo tiene 4 capítulos, pero bueno, parafraseando un poquito, Jonás se niega a ir al pueblo de Nínive a anunciar la sentencia que le está dando el Señor y huye, se embarca a otra ciudad, a Tarsis, y en el mar esa embarcación pues comienza a sufrir dificultades para llegar a puerto.
Y bueno, los que están allí comienzan a pedirle a sus dioses, eran muchos paganos y todo esto, hasta que coinciden en que es él, y él mismo manifiesta de que si definitivamente el Señor lo está haciendo todo este malestar, es porque él tiene un propósito, él tiene una misión y no la está cumpliendo. Y donde pide que sea arrojado al mar, y bueno, viene la ballena, se lo traga, dura 3 días en el estómago de esta ballena, y bueno, finalmente la ballena lo vomita en Nínive, y él se ve forzado, bajo estas circunstancias, a hablar de parte del Señor. Y le dice al pueblo de Nínive que va a ser destruido, que sus pecados son horrorosos, o sea, comienza a decir, pero ¿qué pasa? El pueblo de Nínive se arrepiente. Y desde el más grande al más pequeño comienzan a hacer penitencia, comienzan a mostrar signos visibles de arrepentimiento, de conversión. Y Dios, que es un Dios por sobre todas las cosas compasivo y misericordioso, los perdona. Y entonces aquí sí entramos en la parte de la ira. Dice la palabra de Dios en Jonás 4:1. Entonces Jonás se enojó mucho y quedó muy enojado y oró al Señor con estas palabras. Oh Señor, ¿acaso no era esto lo que yo me decía mientras estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios benévolo y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor. Yo sabía que te retractas del castigo. Así pues, Señor, te ruego que me quites la vida, porque prefiero morir a vivir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y esto es impresionante porque él está tan molesto que él dice, o sea, yo me quiero morir, o sea, yo no quiero, claro, porque él se ve como que no se cumple lo que él dice, ¿no? Entonces veamos como aquí en el fondo lo que Jonás, cuando Jonás anuncia, no es verdaderamente que él anuncie para que el pueblo se convierta, sino porque él quiere definitivamente que Dios calme su ira, arrojando de sí a este pueblo y pues exterminándolo, ¿no? Entonces, fíjense que al inicio dice, Jonás se enojó mucho y quedó muy enojado. O sea, él se enojó en el momento y se quedó enojado. Ahí se quedó, ¿no? Que es esa clave que nos da el Señor en la carta a los Efesios. Que dice, enójate, o sea, airéate, está bien, tienes toda razón, pero que no te dure el enojo mucho tiempo, porque le das cabida al diablo. Y fíjense que el diablo viene para matar, robar y destruir, y llega y le implanta ese deseo de morir a Jonás, o sea, que al punto, o sea, imagínate lo molesto que tú puedes estar en una situación que cuando se muestra la gloria de Dios, digamos, cuando muestra a Dios su amor, su compasión, te molesta y te quieres morir, o sea, no, o sea, yo prefiero estar muerto antes de ver que Dios es compasivo, porque yo no lo soy, ¿no? Entonces el Señor le respondió, haces bien con enojarte. O sea, él lo llama a esa introspección y no le dice, mira, no te enojes, lo estás haciendo mal, no, se lo pregunta a él mismo, así como nos lo pregunta a ti y me lo pregunta a mí en este momento. Cuando estás ante la molestia, o sea, estás haciendo el bien, haces bien con esa molestia, porque a fin de cuentas, y esa es la clave principal de por qué podemos determinar que la ira viene por celo o la ira viene por vicio. Es decir, cuando la ira tiene una justificación santa o cuando la ira definitivamente es la ira por la ira. Hay algunas personas que dicen que la ira produce tristeza, ¿no? Porque la persona pierde ese estado de gracia, ese estado de alegría, ese estado, y ciertamente sí, pero la tristeza que produce la ira no está asociada al hecho en sí, sino al sentirse burlado. O sea, tú cuando estás molesto, tú sientes tristeza por lo que te han hecho y por eso es que les decía la diferencia del juicio de Dios con el juicio del hombre, ¿no? Cuando alguien te ofende, tú sientes tristeza es porque te ofendió a ti. Entonces tú buscas la venganza y tú buscas responderle porque tú quieres restaurar tu integridad y tú quieres defenderte. En el caso del Señor, su molestia no es esa, su molestia no es porque ha sido ofendido, su molestia es porque el hombre se aleja del plan que tiene para él. Entonces esa es una clave importantísima, hermanos. O sea, cuando tú te molestas y el Señor te dice, haces bien con enojarte, debemos mirar, ok, yo estoy molesto, realmente es porque yo deseo que esa persona esté bien, o sea, yo me molesté con esa persona y mi molestia, en el fondo yo deseo la venganza porque quiero que esa persona crezca, porque esa persona avance, porque esa persona no vuelva a cometer esa injuria contra mí, sino porque quiero yo estar por encima, ¿no? O sea, quiero yo no perder la honra. Entonces yo estoy molesto y hasta que yo no vea sangre, como decimos, hasta que yo no vea que la persona está sufriendo, entonces ahí no se satisface mi cólera. Y la venganza del Señor no es esta. La venganza del Señor es
llevarnos al punto de conversión tan profunda que Él retira el castigo. O sea, es como ese papá que los que somos padres lo podemos entender perfectamente. Nosotros no solamente queremos que se restituya cuando un hijo nos falte el respeto, que se restituya esa relación de respeto, sino que nuestro hijo esté bien, que nuestro hijo pueda enfrentarse más adelante a figuras de autoridad sin irrespetar, obedeciendo, no solamente el obedecer por obedecer, sino el ser respetuoso y también tener ese criterio de decir, bueno, esto sí, esto no, pero obviamente todo depende del entorno, pero que mi hijo esté bien, ¿sabes? Por eso el Señor dice, ¿haces bien con enojarte? Y hoy nos pregunta, cuando tú te molestas en los momentos más álgidos de tu rabia, ¿haces bien? ¿Procuras el bien? Dice la palabra de Dios en Sabiduría 11, 23 al 26, pero tú te compadeces de todo, porque todo lo puedes hacer. También eres bondadoso con el que peca. Tú amas todo lo que existe y no odias nada de lo que has hecho, porque si algo odiaras, no lo habrías creado. Nada puede existir y mantenerse si tú no lo quieres. Dios, tú eres bueno con todos, porque a ti todo te pertenece y amas todo lo que existe. Palabra de Dios, alabamos. Siguiendo con el libro de Jonás, quería hacer este inciso con el libro de Sabiduría, porque justamente la lección que le da el Señor a Jonás es la siguiente. Entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella, todavía con su molestia. Se hizo una cabaña y se sentó bajo su sombra para ver qué pasaba en la ciudad. Yahvé Dios hizo crecer una planta de ricino por encima de Jonás para darle sombra en su cabeza, para protegerlo de la insolación, y Jonás se puso muy contento por la planta de ricino. O sea, ya ahí como que empezó a calmarse esa ira. Pero luego, a la mañana siguiente, fíjense la sabiduría de Dios, Dios mandó un gusano que dañó la planta de ricino y la secó. Y al salir el sol, Dios envió un viento bochornoso del oriente. El sol golpeó la cabeza de Jonás, de modo que estuvo a punto de fallecer. Jonás se deseó la muerte y dijo, prefiero morir a estar vivo. O sea, otra vez dijo, Dios mío, ¿sabes? ¿Para qué me habías dado una mata que me estaba dando sombra? Ahora me la quitas. No, yo me quiero morir. Dios le respondió a Jonás, ¿te parece bien enojarte por la planta de ricino? Y él respondió, sí, me parece bien enojarme hasta morir. O sea, él con esa terquedad que nos caracteriza a los seres humanos, sí, o sea, me parece excelente que tú me hayas molestado más, hasta me quiero morir porque me quitaste mi mano. Y Yahvé le dijo, tú tienes pena por una planta de ricino por la que no trabajaste y hiciste crecer, y que en una noche nació y en otra noche murió. Y yo no tendré pena de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de la izquierda, y también muchos animales. ¿Qué tal? Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor aquí le dice, o sea, si tú te entristeces por una planta que simplemente te da sombra, que tú nunca la regaste, que tú no la sembraste, que tú no la alimentas, y te da pena que deje de existir, ¿cuánto más no me voy a compadecer yo de mis hijos extraviados, de mis hijos que no siguen el camino, que están errados? O sea, ¿cómo yo no los voy a perdonar? Y entonces ese infinito amor y misericordia del Señor, que es tan bonito, ¿no? Dice la palabra de Dios en Efesios 4:31, quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicia. Sean amables y considerados unos con otros, y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. La gracia del perdón definitivamente es eso, es una gracia inmerecida, porque muchas veces ninguno de nosotros, o nunca ninguno de nosotros ha merecido definitivamente que seamos perdonados, porque mucho hemos pecado y mucho nos hemos apartado del plan de Dios, pero sin embargo Dios no lo piensa cuando viene un corazón contrito y humillado, arrepentido, a buscar su perdón a través del sacramento de la confesión, a través de ese gesto del corazón, ese movimiento de decir, oye, mira, Señor, estoy arrepentido porque hice esto, hice lo otro. Y en ese momento es ese papá amoroso que te da otra oportunidad, pero que también te dice, en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, el perdón de Dios está supeditado a que nosotros también sepamos perdonar. Entonces, la virtud opuesta a la ira, porque siempre traemos en este yin espiritual no solamente la condenación, en este caso a través del pecado de la ira, sino la virtud, es decir, aquello en lo que tenemos que trabajar.
La virtud opuesta a la ira es la templanza, o mejor, la mansedumbre. Lo contrario a la ira es el equilibrio personal y la tolerancia. Los mansos son capaces de relativizar las ofensas y también los contratiempos. La mansedumbre revela la cordura y el temple de la persona. Y una persona que mantiene una actitud con mansa, o sea, una actitud con dominio de sí mismo, una actitud paciente, bondadosa, que quiere parecerse a ese amor de Dios, es una persona equilibrada y que puede relativizar las ofensas, o sea, no responder. O sea, no se trata de que, bueno, nos insulten y nos digan las mil y un cosas y nos quedemos callados. No, podemos relativizar las ofensas y podemos decir, bueno, yo por encima de la ira voy a poner la razón. Sí, me voy a molestar y voy a poner mi punto de vista y voy a decir lo que no está bien, pero por encima de esa molestia no puede estar el atropello, la ofensa, el responder el mal por mal, ¿no? Entonces, aquí vamos a ofrecer un caminito. Aquí nos acordamos de Santa Teresita del Niño Jesús en su caminito de santidad, ese caminito para crecer en paciencia, en mansedumbre. Lo primero que tenemos que hacer, o sea, esto es como que la cúspide de la cúspide, es la oración. O sea, porque no vamos a hacer nada nosotros por nosotros mismos, por nuestra propia autonomía y porque somos más fuertes, porque somos mejores o yo lo puedo lograr. No, es en oración, donde debemos suplicar a Dios la gracia de la paciencia, a fin de que Él envíe el auxilio divino que nos capacita a ser pacientes. En tu oración, reflexiona sobre las causas, es decir, tu oración debe estar dirigida en dos partes. La primera, pedirle al Señor la paciencia. Señor, mira, lléname de esta virtud que no tengo o que se me dificulta en ese momento. Ven a mí a través de tu Espíritu Santo y domíname, o sea, ayúdame a anteponer la razón a la ira. Y la otra cosa que le debemos de pedir a Dios en oración es que podamos identificar qué situaciones, personas o pensamientos desencadenan nuestra ira. Que el Señor ilumine ese momento para comprender mejor y actuar como Él lo espera de nosotros. Es decir, identificar, bueno, mira, en el día, y para eso siempre es bueno tener un diario espiritual donde podamos hacer nuestro examen de conciencia, preferiblemente diario, por lo menos semanal. Digamos, bueno, en este tiempo, en esta semana, en este día, me he molestado tantas veces y me he molestado por estas razones y cómo he actuado, ¿no? Y ahí poder tener, ahorita que se habla mucho de estos tracking de hábitos que vamos marcando, ¿no? Los días que hice ejercicio, los cuántos vasos de agua me tomé, también podamos y principalmente podamos incluir en nuestra rutina saludable también esos momentos, esas situaciones que han desencadenado nuestra ira, para ir a tiro hecho. O sea, bueno, mira, es que yo me molesté cuando una persona se me coleó en el tráfico. Entonces, bueno, entonces en el momento del tráfico yo tengo que intensificar mi oración. Tengo que también ponerme en el lugar del otro y decir, bueno, a lo mejor se me atravesó porque es que estaba apurado, porque tenía una urgencia o porque se sentía mal. No sé la situación que esta persona también está pasando, porque hoy en día también, gracias a Dios, pues hay mucho contenido relacionado a eso, a ponernos en el lugar del otro, a no suponer que el otro me está haciendo esto. Entonces, tal persona me hizo, no, vamos a quitar ese me. O sea, la persona hizo esto y posiblemente tenga su causa por la cual actuó, por la cual no saludó, por la cual no dio los buenos días, te miró feo. O sea, a lo mejor no eres tú, a lo mejor es lo que está pasando dentro de su vida. Entonces, pero en el momento en que lo podemos identificar, podemos decir, bueno, señores, que fue aquí. Es que quizás no es el momento, por lo menos a mí, aquí es un momento de confesión, que me pasa que yo me cuesta mucho mantener el autocontrol como mamá en los momentos de la noche. O sea, en mi cabeza de mamá, lo ideal, una rutina nocturna sería que mis hijos se duchen, cenen y se acuesten, así como en las películas, les leo un cuento, le apago la luz y todo. Eso no pasa en la vida real, ¿verdad? Y yo pierdo la paciencia muy fácil. Entonces, ya ellos lo saben, ¿no? Yo tengo que he hecho este proceso de identificar, bueno, en qué momento yo me muestro más rabiosa con ellos, o sea, menos paciente, en qué momento, ¿no? Y me pasa muchísimo en la noche. Entonces yo trato de ponerme a eso y decir, bueno, como ya se me está acabando la batería emocional de la mamá paciente y me voy a convertir en la mamá loca que pega 3 gritos, entonces les digo, miren, vamos rapidito porque saben que tengo sueño
Y bueno, usted no quiere que les grite, ¿verdad? Entonces vamos todos a colaborar, vamos a esto. Hay días obviamente que se me va a escapar, hay días en los que tengo que poner un poquito más, dar la milla extra. Y hay días en los que voy a pegar 3 gritos, pero volver otra vez al inicio y decir, bueno, son las 8 de la noche, ya yo me tengo que ir preparando para que la comida esté hecha, para que, ¿sabes? Ir haciendo ese caldo de cultivo para que la paciencia llegue a mí, para que la virtud, que ya el Señor me la ha entregado, esa templanza, lo veíamos cuando hablamos de las virtudes cardinales, la virtud de la templanza, una virtud que ya el Señor nos ha entregado. Entonces, ¿cómo yo debo fomentarla? Pues obviamente identificando en qué momento la necesito. El segundo paso en este caminito de conversión, hacer pausa y reflexión. Esto es un poquito, pasa es que claro, al inicio lo decimos en el momento de la oración y en esta pausa y reflexión es ya en el momento in situ, o sea, en el momento en el que voy a pegar 3 gritos, en el momento en el que voy a reaccionar. Antes de responder o actuar, tómate un momento para respirar profundamente y reflexionar sobre la situación. Esto te ayudará a calmar tus emociones y a pensar con claridad. A veces, dependiendo de la molestia, no necesitamos pensar y reflexionar en el único momento. A veces es simplemente darnos una vuelta, pensar en otra cosa, porque también el sobrepensar va a acelerar esa ira, entonces ahí forma parte de ese autoconocimiento, ¿no? Y recordar que la ira a menudo nubla nuestro juicio y nos lleva a decir o hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Hay un libro súper valioso que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, y habla justamente de esas cosas que el enemigo planifica también para que nosotros caigamos cuando ya nosotros tenemos este camino recorrido en vicios como la ira, es decir, que actuamos bajo una circunstancia, normalmente de una forma iracunda, ya él sabe y nos comienza a recordar, como lo venimos hablando, y en ese momento la ira nubla nuestro juicio. Hay un teólogo que dice que es el momento en que la persona deja de ser un poco persona y se convierte un poco en demonio, porque tú ves una persona encolerizada y es irracional, es una persona que dice lo que es y lo que no es, y es una persona que muestra muy poco de esa asertividad en el hablar. Entonces, de hecho, el teólogo dice que es más peligroso una persona iracunda que una persona poseída, porque el poseído está hablando y está actuando bajo la influencia del mal, pero el iracundo está actuando en su propio nombre, por supuesto que contaminado con ese pecado, pero está hablando en su propio nombre y está diciendo cosas que van a herir, que van a lastimar, que van a agredir, y que luego cuesta mucho volver otra vez y pedir perdón, andar sobre los pasos. Entonces, no dejemos que la ira nuble nuestro juicio. En ese momento huimos. O sea, si no somos capaces de estar en el lugar y mantener la calma, mira, vámonos al baño, vamos a tomarnos un vaso de agua, también ayuda muchísimo. O sea, vamos a esperar un tiempo prudencial para poder reaccionar y que la respuesta sea, como lo decíamos al inicio, que San Gregorio nos recordaba, que la respuesta iracunda, o sea, que la respuesta obviamente pueda responder, pero la ira sea una esclava de la razón y no al contrario. Entonces, la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera hace subir la ira. Entonces, eso es una bola de nieve, Proverbios 15:1. El tercer punto, tomar perspectiva. Cuando estamos sufriendo o irritados, parece que todo lo que existe es aquella situación difícil. Es necesario respirar hondo y recordar que eso es apenas una cuestión particular y no el todo de la existencia. O sea, no perdamos la perspectiva de decir, bueno, ya si esto no salió bien, si esta persona me hizo esto, si esta situación, si voy tarde, si lo que sea, y esto ya, o sea, ya, así como Jonás, o sea, yo me quiero es morir. O sea, Dios no hizo lo que yo tenía pensado, yo me quiero es morir, ya yo no quiero seguir viviendo, no. O sea, vamos a tomar perspectiva, vamos a salirnos un poco de la situación y decir, bueno, esto es una parte, y si no se logra ahorita, pues se logrará más tarde, o si yo no respondo, no va a pasar nada. O sea, esto es una parte. Si es, por ejemplo, en el caso de las relaciones matrimoniales, si la persona me está injuriando, o sea, me está ofendiendo, no es necesario, de verdad, que nos defendamos en el momento, sino más bien yo creo que va a ser mucho, mucho bien que podamos retirar
así como en la batalla, cuando vemos que la batalla está difícil, está retirada, y vamos a oración y vamos otra vez al punto 1, ¿no? Punto 4. Compartir con personas adecuadas. Es saludable en momentos de dificultad compartir con alguien en quien confiamos. Puede ser un amigo, familiar, así como también un director espiritual, confesor o acompañante personal. Lo importante es que es una persona en quien sabemos que podemos confiar, de preferencia sabia y discreta. Así podremos vivir la experiencia de Jesús y el sireneo de permitir que nuestro hermano cargue con nosotros la cruz. Debemos aprender a compartir al fin de no transformar este espacio de compartir en un momento de murmuración, autopiedad o chisme. Es decir, aquí también, importante tener una comunidad de oración. A veces la situación nos desborda al punto que no tenemos capacidad de contar, que no tenemos capacidad, o quizás estamos avergonzados o estamos tan aireados que no queremos seguir dándole vueltas al arroz. Simplemente decirle a un hermano, mira, me siento mal, ora por mí, o me siento mal, vamos a tomarnos un café, vamos a hacer una videollamada, algo, pero con una persona que tú sepas que te va a edificar, una persona que te va a dar un consejo, que te va a iluminar, que te va a ayudar, y que también va a saber cargar la cruz contigo, que también va a saber entender y va a decirte, bueno, tranquilo, no pasa nada, o bueno, sí pasa, pero bueno, poco a poco, ¿sabes? Y debemos aprender a que esos espacios, si los podemos conseguir, por favor y la gracia de Dios, a esa persona que te viene a la mente, que es a la que tú llamas en ese momento de dificultad, que sabes que tiene siempre una respuesta apacible, ojalá sea una persona de oración, ojalá sea una persona que conoce a Dios y que te puede llevar a Él, que puede orar por ti, porque eso va a hacer totalmente la diferencia. Pero que ese momento de compartir no sea un momento de murmuración o de volver otra vez en que mira lo que me hizo, pobrecito yo, de victimizarme o de chismear del otro y decir que malo el otro. No, que sea un momento de lo entrego y la persona me retroalimenta positivamente y lo suelto y sigo adelante. Por supuesto que lo ideal siempre es acudir al Santísimo Sacramento, donde está el Señor siempre dispuesto a escucharnos, pero muchas veces también necesitamos esa persona, esa comunidad, esa gente que tú dices, oye, puedo decirle lo que sea y siempre me va a dar una buena respuesta. La quinta y última, ascesis. Esta palabra suena rara, pero es simplemente hacer penitencia a fin de fortalecer nuestra voluntad con apenas pequeños sacrificios diarios. Seremos capaces de dominar al hombre viejo que vive dentro de nosotros, ese hombre viejo del que nos habla San Pablo y que quiere que todo sea hecho como Él quiere, cuando quiere, de la manera que quiere. Que el Señor nos dé la gracia para que seamos cada vez más como Él. Y muy a propósitamente hemos dejado esta imagen allí de lo que son estos aparatos, llámese teléfono, móvil, tablet, redes sociales y todo lo que engloba este mundo digital, que tiene mucho de bueno, pero también tiene mucho de malo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no enfrentamos estos problemas como el dominarnos a nosotros mismos a través de la paciencia, sino que nos volcamos a este mundo digital y nuestra mente ya no se enfoca en el problema, sino que se distrae, el problema sigue estando. Y el tiempo que estamos perdiendo, que es un tiempo valioso, realmente no va a volver. Entonces, muy a propósitamente, hemos dejado esta imagen aquí para que si te resuena que una de las distracciones con las que en ese momento puedes calmar tu enojo es acudiendo así como un niño que busca un dulce a tu teléfono móvil y comenzar a scrollear, esto de estar viendo y viendo y viendo y viendo y viendo, no, o sea, haz este pequeño sacrificio y di, bueno, en este momento realmente no voy a hacer esto, voy a hacer algo que me pueda ayudar al correcto manejo de mis emociones. Entonces, ese Dios que es misericordioso y compasivo y lento para enojarse, nos va a llenar de todo aquello que necesitamos para responder de forma adecuada ante los estímulos externos que nos llevan a actuar de forma iracunda. Por eso y justamente por eso vamos a pedirle al Señor en este momento, por eso cerramos la oración para poder concluir este programa con oración, poder decirle al Señor en este momento, te pido que cierres tus ojos si te es posible y le pidas al Señor que ilumine tu mente a través de su Espíritu Santo.
Señor, yo te alabo y te bendigo por este hermano, esta hermana que está en este momento escuchando o viendo este programa para edificarse. Te pido que actúes en él a través de tu Espíritu Santo para que sea una persona consciente del vicio de la ira, que sea una persona que pueda recordar los momentos en los que ha actuado bajo esa rabia, ese enojo, y que tu palabra pueda venir tajantemente sobre ella, sobre él, así como lo hiciste con Jonás, para preguntar en ese justo momento la santa palabra de Dios venga en tu auxilio y te recuerde, haces bien con enojarte, haces el bien, te haces el bien a ti mismo en ese estado en el que te encuentras, iracundo, grosero, agresivo, haces bien, te haces bien a ti mismo. Esa palabra de Dios placer en nuestro corazón, causando esa herida santa que venga en nuestro auxilio en el momento oportuno y adecuado para que pueda actuar de acuerdo a tu misericordia, Señor, de acuerdo a tu compasión y tu amor, y que toda herida proferida por la ira, por la rabia, por el enojo, sea sanada, Señor, por tu amor misericordioso. Porque, Señor, no son los sanos los que necesitan sanación, sino los enfermos, Señor. Por eso hoy te traemos cualquier enfermedad del espíritu. Te traemos, Señor, enfermedades físicas que hayan sido desencadenadas por enfermedades y vicios espirituales. Los ponemos a tus pies, Jesús, y tocamos el borde de tu manto pidiéndote sanación y liberación. Que tu gracia infunda en nosotros la valentía para poder responder a través de la virtud que ya está en cada una de nuestras almas. Que tu gracia, Señor, transforme nuestra acción. Que el movimiento vehemente de la ira sea frenado, Señor, por tu amor y compasión, por tu misericordia. Que tu misericordia nos arrope, Señor Jesús. Gloria, alabanza, bendito y alabado seas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, querido amigo, hermano, hermana de Samaritano por el Mundo, gracias por acompañarnos en este gym espiritual, fortaleciendo las virtudes, combatiendo el pecado, combatiendo los vicios. Gracias. Te pedimos que si este contenido ha sido edificante para ti, puedas compartirlo con aquella persona que creas que le puede también servir, que le puede ser útil, que le des me gusta, que lo puedas también colocar tus comentarios y por supuesto que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Somos Samaritanos por el Mundo, testigos del poder de Dios. Adiós.